alabamos, Padre. Vivo para adorar, vivo para adorar, solo mi Señor. Vivo para adorar, vivo para adorar, solo a ti, Señor. Oh, 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 vivo para adorar, vivo para adorar, solo a ti, Señor. Vivo para adorar, vivo para adorar, solo a ti, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, solo a ti, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, solo a ti, Señor. Oh, 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 vivo para adorarte, vivo para adorar, vivo para adorarte, solo a ti, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, solo a ti, Señor. Oh, 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 sí. Vivo para adorar, vivo para adorarte, solo a ti, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, vivo para adorarte, solo a ti, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, solo a ti, Señor. Que se hablan los cielos en este lugar, en este lugar. Dice el honor, así sea el honor.
oh, oh, oh. A ti sea el honor, oh, oh, oh. A ti sea el honor, oh, a ti sea el honor, oh, oh, oh. Que se abran los cielos en este lugar, en este lugar. Que se abran los cielos en este lugar, en este lugar. A ti sea el honor, oh, oh, oh. A ti sea el honor, oh, oh, oh. A ti sea el honor, a ti sea el oh, oh, oh. Sea Usted está escuchando su espacio Se Trata de Cristo. Cada martes a las 5 de la tarde por Aliento 95.5 FM. Ministerio Apostólico y Profético, la Casa del Padre. Desde el principio se trata de Cristo. Everybody sing it out. I am free. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Esta es tu casa. Hoy te adoramos. Solo a ti. Esta es tu casa. Hoy te adoramos. Paz y gracia, amada familia en Cristo Jesús, quien le habla a su pastor Manuel Irizarry. Es para nosotros una gran bendición poder llegar a cada uno de los hogares de ustedes a través de esta plataforma de Facebook Live y también de YouTube Live. Hoy es un día especial, hoy es día de elecciones y confiamos en que el Espíritu Santo dirija a cada uno de sus hijos y que cada uno pueda votar guardando el distanciamiento social, cuidándose, y que pueda votar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dirección de Dios, a lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. Acuérdense que tenemos que votar dirigidos por Dios. Los que son hijos de Dios son dirigidos por su Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que ponernos de acuerdo con su voluntad y tirar un voto conforme a la voluntad del Eterno Padre. Así que yo oro para que ustedes sean sensibles a la voz del Espíritu y voten conforme a la voluntad de Dios en este día, en Cristo Jesús. Hoy continuamos una serie que comenzamos hace unos días bajo el tema el carácter del creyente en los últimos días. La semana pasada estuvimos hablando de la actitud del compromiso, cómo el creyente tiene que tener compromiso en este tiempo. Y este domingo queremos hablar de la siguiente actitud, que es la sabiduría. También existe la actitud de una oración seria y por último la actitud del amor. Son 4 actitudes que deben de estar gobernando y dirigiendo fuertemente lo que es el caminar del creyente en los últimos tiempos. La serie anterior a esta era la actitud de los hombres de los últimos días, una actitud que no era muy cómoda. En los últimos días tampoco son cómodos, pero ahora estamos hablando de la actitud de los creyentes en los últimos días. Y como dije anteriormente, la semana pasada hablamos acerca de la actitud del compromiso, y hoy quiero hablar acerca de la actitud de la sabiduría. Y oro en esta hora en el nombre de Jesús para que el precioso Espíritu Santo, ese que es nuestro maestro por excelencia, nos ilumine, nos revele, nos guíe y nos ayude a comprender y a recibir lo que el cielo quiere que podamos digerir en esta hora para poder ser edificados, que Cristo pueda ser formado y
para poder ser manifestado a través de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad que tenemos. Y por favor, nos gustaría que nos acompañaran, si es posible, y lean con nosotros aquí en el libro Primera de Pedro, aleluya, en el capítulo 4. Vamos a leer del 3 al 6, si Dios lo permite. Primera de Pedro, capítulo 4, del 3 al 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución que os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Poderosa la palabra de Dios en esta hora, en el libro de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, del 3 al 6. Estamos en la serie La actitud del creyente o el carácter del creyente en los últimos días. La semana pasada hablamos de la actitud del compromiso y hoy nos toca hablar acerca de la actitud de la sabiduría. Bien, y estudiando y viendo todo esto que acabamos de leer, tenemos que entender que los cristianos en estos últimos días deberán tener una actitud de sabiduría. Dice claramente que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Vemos claramente que el apóstol Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Ahora somos llamados a vivir como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que han nacido de nuevo, como aquellos que su naturaleza adámica ha sido crucificada en la cruz y han recibido una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, como aquellos que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, la iglesia, el Hijo corporativo del cielo aquí en la tierra. Por lo tanto, es una grande, profunda, pero también tonta pérdida de tiempo que los cristianos vivan como están viviendo el mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. No podemos vivir conforme a cómo viven la gente en el mundo. Nuestra forma de vivir debe ser diferente, debemos tener una actitud diferente, debemos tener una forma de vivir diferente. A eso nos llamó Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de Cristo. Por tanto, simplemente debemos de dejar de ser personas de doble ánimo y comenzar a vivir como verdaderos cristianos, aquellos que caminan en la tierra conforme al estándar del cielo que es Cristo Jesús. Es el metrón, es el modelo y es nuestro ejemplo a seguir. Tristemente, nos encontramos en estos tiempos que muchos cristianos en sus corazones piensan que no ha bastado ya el tiempo de hacer la voluntad de los impíos. Y a veces quieren experimentar más del mundo antes de hacer un compromiso con Dios, como hablamos la semana pasada. La primera actitud, compromiso. Y esto quiero que sepan algo, eso es un trágico error. Un error garrafal, un error fundamental. ¿Por qué? Porque este error te lleva a un camino que te aleja de la vida eterna, a un camino de perdición, a un camino que no va alineado a la voluntad de Dios. Tenemos que tener claro que la palabra libertinaje comienza a listar los pecados que Pedro entendía que solo marcarían la vida pasada de los cristianos y no su presente. Esta palabra libertinaje significa vivir sin ninguna resistencia moral, especialmente relacionada a la inmoralidad sexual y a la violencia. Esta palabra libertinaje denota el exceso de todo tipo de maldades, involucrando la falta de la autorresistencia. Por lo tanto, este término demuestra el pecado como una indulgencia excesiva de apetito hasta el grado de violar el sentido
de la decencia pública. Cuando vemos la lista que Pedro acaba de citar, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, hemos visto cómo la caída del hombre ha progresado tan poco en los últimos 2000 años. Estos problemas no se han resuelto desde que Pedro escribió esta carta. Han pasado 2000 años y todavía se siguen sirviendo. Lo extraño en todo esto es que no logro comprender cómo la gente confunde libertad con libertinaje. A veces al hablar de la gracia, la gente piensa que es una licencia para vivir el libertinaje. Pero no. La palabra nos revela que a libertad nos llamó Dios. ¿Pero libertad para qué? Libertad para servirnos unos a otros en amor. No para vivir el libertinaje. La naturaleza de Dios es santa. El modelo de Cristo es santo. Por lo tanto, el creyente está llamado a vivir en santidad. La palabra de Dios nos revela claramente que sin santidad nadie verá a Dios. La disciplina de Dios en nuestra vida, la intención que tiene es clara, es precisa y es concisa. Es hacernos partícipes de la santidad de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios no nos llamó a vivir una vida en libertinaje. La gracia, como muchas veces lo he dicho, es más peligrosa que la ley. Porque la gracia tiene ley, pero la ley no tiene gracia. Y mucha gente, en vez de operar en la gracia con la actitud correcta, operan de tal manera que lo que es gracia se convierte en una desgracia. En la gracia no tenemos que pecar o ejecutar el pecado. Si pensamos, ya estamos cogidos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en querer vivir en este tiempo de gracia en libertinaje, porque Dios no nos llamó a vivir una vida de libertinaje. No. Dios nos llamó a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia. Cuidémonos con lo que está pasando en este tiempo. Cuidémonos. Pues Dios quiere que vivamos una vida conforme al metrón del cielo, conforme al modelo del cielo. Y el modelo del cielo tiene un nombre, es Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Dice este versículo, estos versículos que hemos estado leyendo. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Sí, los gentiles nos ven como si fuéramos bichos raros cuando no queremos ser copartícipes con ellos en las lascivias, en las concupiscencias, en las embriagueces, en las orgías, en la disipación y en abominables idolatrías. En el pasado, antes que nosotros fuéramos creyentes, era normal ser copartícipe con ellos de este tipo de actividades. Pero ahora podemos decir claramente lo que dijo el apóstol Pablo. Y él dijo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí Dios ha hecho cosas nuevas. Y ya las cosas que antes vivíamos en la carne, estos miembros de estos cuerpos que antes les servían a la inmundicia, a la injusticia, ahora en este tiempo, después de haber nacido de nuevo, les sirve a la justicia, les sirve a Dios. No tenemos participación en las obras pecaminosas del pasado. Ya no. Porque los que han muerto al pecado han muerto juntamente con Cristo. Y ya no tienen esa pasión que teníamos antes. Por eso que muchas veces les extraños a los gentiles, que no corramos la misma carrera que corren ellos, o que no seamos partícipes juntamente con ellos de los desenfrenos y de la vida loca que viven ellos. Cuando el mundo viene a la vida piadosa que los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han hecho uno con Cristo,
viven en este tiempo nos ven como si fuéramos bichos raros. Piensan que somos cosas extrañas. ¿Por qué? Porque no caminamos juntamente con ellos. No caminamos juntamente con ellos en el desenfreno de la disolución. Cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, le parece cosa extraña. Claro, que no lo seguimos juntamente con ellos en ese desenfreno, en ese desperdicio. No. Si la vida se viviera detrás de la carne, antes que cualquier cosa sería un verdadero desperdicio. Sí. Dice aquí claramente el versículo, que le parece cosa extraña que nosotros no corrábamos con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nos ultrajan. ¿Por qué? Porque no practicamos en el pecado que nos rodea. Más bien condenamos a aquellos que sí practican su pecado y no les gusta. No. A los que están en pecado no les gusta que primero les señalemos el pecado. No. No les gusta que le hablemos de esto. No les gusta que los exhortemos. No les gusta que le digamos que la palabra dice que eso no está bien. Y que si siguen practicando ese pecado, se pueden perder. No les gusta que le diga a ellos que a pesar de que están en esa situación, Dios los ama, los recibe tal cual como están, pero que no los deje igual, que los cambie. No les gusta que le digamos que hay un plan de salvación. No les gusta que le digamos a ellos que si continúan practicando el pecado, posiblemente tendrán una perdición eterna o una condenación eterna. No les gusta. Y por eso nos ultrajan. Sí, hablan mal de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Mayer escribió diciendo que a esta generación no importa cómo tus buenas obras son recibidas por el hombre. Si eres como Dios, los encontrarás recibidos con desprecio e ingratitud. La palabra de Dios nos revela que cuando Cristo vino a la tierra, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero ¿saben qué está pasando en este tiempo? Que al igual que en aquel tiempo, la gente sigue rechazando a Jesús. Le predicamos el Evangelio de Cristo. Le predicamos la salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Le predicamos el amor de Dios. Le predicamos que a pesar de que estamos muertos en delito y pecado, Cristo murió en nosotros en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Le predicamos y le decimos que nosotros solamente somos hijos de ira, merecedores de la ira de Dios, pero que a pesar de eso, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le predicamos que siendo nosotros enemigos de Dios, Él tomó la decisión de amarnos y de adoptarnos como sus hijos. Y sigue rechazando a Cristo. Sigue rechazando el Evangelio del Señor. Sigue rechazando el ofrecimiento de gracia. Y nos siguen ultrajando. Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice estos versículos que estamos leyendo en esta hora. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, hay uno. Hay uno que va a juzgar a vivos y a muertos. Sí, todos vamos a resucitar. Uno para salvación eterna, otros resucitarán para condenación eterna. Cuando esta cuenta es requerida, la magnitud de su locura serán fácilmente vistas. Aun si parece que vive la vida buena,
el vivir por las reglas del mundo, sus vidas serán un desperdicio en la medida de la eternidad. El hedonismo es el espíritu que gobierna el sistema mundo en este tiempo. Y ese espíritu es el que te dice a ti que tú mereces ser feliz. Es el que te dice que tú mereces recibir, que tú eres merecedor de vivir la vida como tú entiendas. El hedonismo es el culto al yo. Y constantemente te dice que tú mereces y que tú mereces. Y te impulsa a vivir una vida conforme a tu deseo y a tus pasiones o como tú la quieras vivir. Pero quiero decirte algo en esta hora. Va a haber un día en que vamos a tener que darle cuenta cómo vivimos en esta vida. Hay uno en que los vivos y los muertos le van a tener que dar cuenta. El que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. Y cuando le demos cuenta a él, no importa que hayamos vivido aquí en la tierra, si no vivimos conforme al estándar de él, aunque pensemos que hemos tenido la buena vida, eso no nos servirá de nada en la medida de la eternidad. Habremos tenido un desperdicio en este tiempo. Hay un estándar en el cielo y se llama Cristo. Hay un metrón, una medida de cómo tenemos que vivir en la tierra. El modelo a seguir es Jesucristo. Pero si queremos seguir viviendo la vida conforme a los modelos de este mundo, conforme a la influencia del sistema mundo, de los estándares y los prototipos y los paradigmas que nos da Hollywood, las estrellas de cine y sabrá Dios cuántas cosas, los influencers, los youtubers, la gente de Instagram, la gente de TikTok, oye, el jet set mundial, o quizás como aquellos que quieren vivir su vida de una manera liberal, sin ningún tipo de límites, sino conforme a su propio diseño y su propia voluntad. Aquellos que quieren vivir su vida conforme a la concupiscencia de la carne, a la lascivia, a la lujuria, a las orgías, a la inmoralidad sexual. Quiero que sepan que vendrá el día en que van a tener que dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar, como dice el apóstol Pedro. No es fácil enfrentar esta realidad, pero quiero que entiendan que Jesús es el Señor de todo. Todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Por lo tanto, nosotros solamente somos administradores. Y es necesario que estamos encontrados administradores aprobados. Si tú no entiendes que el tiempo que estás viviendo aquí en la tierra es un tiempo de prueba, donde todo lo que se te ha puesto en tus manos es para que tú te conviertas en un buen administrador. Tu cuerpo, tu vida, tu tiempo, tu familia, tus hijos, aún los bienes que están en tus manos. Tienes que ser un buen administrador de ellos. Cuando llegue el momento de dar cuenta quién está preparado para juzgarnos, puede ser que podamos ser condenados. Es por eso que necesitamos un Salvador. La salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la salvación incluye un nuevo nacimiento, incluye un arrepentimiento, una metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, un cambio de la manera de vivir y de actuar. La salvación incluye que Cristo viene a habitar en nosotros junto con Él a través del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo empieza un proceso de santificación en nosotros y cambiamos nuestra manera de vivir. Y ya no vivimos conforme a la vieja naturaleza, sino vivimos conforme a una nueva naturaleza. Cristo va a venir a validar. Hay uno que va a juzgar todo eso. Dice la palabra según lo que estamos leyendo en esta hora. Pero ellos darán cuenta de que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero también habla de esto por medio de este juicio eterno. El evangelio fue predicado a los muertos. Los muertos justos saben y viven con conciencia constante de la realidad de la eternidad. Y son recompensados por este entendimiento para que vivan en espíritu según Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya Pedro había hablado de esto antes. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Sí. Jesús predicó a los espíritus encarcelados, predicando un mensaje de juicio. Sí. Jesús también predicó el mensaje de la salvación a los muertos fieles que se encontraban en el seno de Abraham. Lucas 16, 22 dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Allí, Abraham, aquel que anticipó la obra del Mesías para ellos. Esta prédica a los muertos no fue la oferta de una segunda oportunidad, pero la plenitud de la salvación que aquellos habían sido fieles a Dios en su primera oportunidad. No fue una segunda oportunidad que fue predicarle a Jesús a los que estaban en el seno de Abraham, no. Porque los que fueron al seno de Abraham fueron salvos por la misma fe. Fue por fe, creyeron. Sino, él le predicó la plenitud de la salvación que ellos iban a recibir. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Porque cumplía la promesa de que él guiaría a la cautividad cautiva. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Efesios 4, 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en Isaías 61, 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y en Lucas 4:18 habla poderosamente la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a dar libertad a los oprimidos. Él pregonaría libertad a los cautivos y iba a poner en libertad a los oprimidos. Dios, Jesús, descendió y le predicó a los muertos, llevando cautivo, ¿sabe qué? La cautividad. Quiero dejarlo hasta ahí. Sé que hay mucho que digerir, pero lo que quiero hablar en este tiempo es que el tema y la actitud con que tiene que vivir el cristiano, el día de hoy nos toca hablar de la sabiduría. El domingo pasado hablamos del compromiso, pero de hoy tenemos que vivir sabiamente como buenos administradores de la gracia de Dios. No podemos vivir conforme a los gentiles que operan bajo el gobierno del pecado y responden a sus concupiscencias, a la inmoralidad sexual, a la lascivia, a las orgías, a cuántas cosas. No. Vivimos conforme al estándar del cielo, vivimos conforme al estándar de Dios, vivimos conforme al modelo del cielo, al metrón, que es Cristo. A santidad nos llamó Dios. El segundo punto o el segundo carácter o la segunda actitud de los creyentes de los últimos días es la sabiduría. La primera es el compromiso. La segunda es la sabiduría. Con esto los dejo en esta hora. Vuelvo y leo claramente lo que dice esta palabra. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación
y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ellos ultrajan, hablan mal, pero ellos darán cuenta de que está preparado a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es el deseo nuestro en este tiempo, de que ustedes puedan vivir en sabiduría, en la sabiduría celestial, conforme al modelo de Dios, conforme al metrón del cielo que es Cristo. Después de escuchar hoy esta entrega que no era la asignación para este día, les recomiendo que se preparen, se pongan sus mascarillas, guarden el distanciamiento social y oren al Señor. Y dirigidos por Dios, voten. Vota bien, vota por valores, vota por Cristo. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Y Él es el que quiere, el que puede y el que sabe lo que es mejor para nosotros. Su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Quiero terminar hoy leyendo el Salmo 144. Algunos versículos que estuve leyendo en el día, compartiendo con algunos hijos. Si el Eterno me lo permite, claro está, quiero leer Salmo 44, 144, para la gloria de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice de la siguiente manera, a partir del versículo 12, lo quiero compartir con ustedes en este tiempo. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Sean nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes fuertes, estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. La palabra de Dios nos revela claramente en el libro de Proverbios que cuando los justos gobiernan, el pueblo está en paz, no gime. Oro en esta hora en el nombre de Jesús, para que por la gracia y el favor de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, nosotros como cristianos, respondiendo al carácter del creyente en estos últimos tiempos, nos levantemos con compromiso con Dios, no con el hombre, no con un partido, no con un color, sino con Dios. Y dirigido por el Espíritu Santo en sabiduría, con la actitud de oración seria, podamos caminar en el amor de Dios y votar conforme a lo que está en el corazón del Señor. Su voluntad para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Votemos conforme a la voluntad de Dios. Oigamos el sonido de Dios, votemos bien, votemos por valores. Quiero orar por ustedes y por sus peticiones, las pueden postear, pueden escribirlo. Y quiero decirles que si estás ahí y entiendes que tú tienes que recibir al Señor como tu Salvador personal, ora conmigo en esta hora y di esta oración. Señor, te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme nacer de nuevo y dame el sello de tu Espíritu Santo. Lléname con él. Santifícame, Dios, y purifícame. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Dios alcance la vida de todos ustedes
que se han hecho uno con el Señor. Y que la paz y la bendición del Eterno, la cual es Cristo Jesús, alcance la vida de aquellos que todavía no lo conocen. Quiero que sepa que es una bendición poder llegar a donde ustedes en esta hora. Y les habla su pastor Manuel Irizar. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Llamo a la prudencia en esta hora. Y oramos por la paz de nuestra nación, República Dominicana. Tus vientos de gloria del Espíritu Santo. ¿Lo puedes sentir? Yo los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Yo los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. ¿Lo puedes sentir? Ya los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Con
viendo desde el cielo, desde tú, que mi fe nunca se adore. Desde tu y con
Aleluya.